¿Qué le parece si hacemos una oración para comenzar con la clase? Padre, te damos muchas gracias por esta tarde, mañana que nos permites estar aquí. Gracias por tu bondad, tu misericordia para con nosotros. Nos muestras tu amor, Señor. Has mostrado tu fidelidad hasta este día. Te damos muchas gracias, Señor, porque nos permites venir a aprender más de ti. Esa es nuestra misión, parecernos cada día más a ti, Señor. No saber nada más por saber o tener un conocimiento, sino nuestra vida sea reflejo de ese conocimiento, seamos más como Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hoy vamos a comenzar con la clase del día de hoy, hermano. Ya tengo autorización de que si se me duermen aventarles una piedrita en la cabeza para que se despierte. Hoy vamos a ver el tema todavía no entendéis. ¿Ustedes qué entienden por esa pregunta? No entiendo. Exactamente lo que están pensando. No entiendo nada, ¿no? ¿Y por qué? Porque vimos la clase pasada cómo somos cabezones, cómo los discípulos habían visto los milagros de Jesús, lo que Él les había dicho, que ellos eran más valiosos que los pájaros del cielo, que Dios tenía el control de todo. Y en la tempestad, ¿qué pasó? Tuvieron miedo y estaban chillando. Y Jesús les dice: ¿no tenéis fe? Entonces hoy, a través de la historia de lo que vamos a estar viendo, vamos a ver cómo todavía, inclusive hasta este punto, no habían comprendido los discípulos qué hongo. En esta sección del Evangelio, Marcos está explicando cómo capacita Jesús a sus discípulos. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Al tiempo que les enseñaba quién es Él. Entonces, primero, Jesús está preparando a sus discípulos, pero después les quiere mostrar quién es Él. Porque ya en el capítulo 9 se nos habla de la transfiguración, pero eso lo van a ver después. Marcos 7, del 31 al 35 dice: volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. ¿Qué era Decápolis? 10 ciudades. Y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo gimió, y le dijo: Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Qué tremenda historia nos está mostrando aquí nuestro Señor. Imagínense, siempre nuestro pastor nos dice que nos metamos en la historia. Está un sordo, no escucha, tartamudeaba, pues imagínense, no escucha, pues no podía hablar bien. ¿Y qué hace Jesús? Primero lo aparta de la multitud, y luego ¿qué hace? Le mete así literal. O sea, imagínese usted hagamos un ejercicio, agarre sus dedos y póngalos en su oreja y sáquese la cerilla para que escuche. Primero para que escuche y luego para que entienda qué fue, para que experimente lo que sintió el sordo. Y luego, no así, o sea, más tremendo, un escupitajo potente. ¿Y qué hace Jesús? Mojaditos los dedos en la lengua. Imagínese, ¿usted qué sentiría? Usted se echa a correr. ¿Y por qué Jesús hizo eso? O sea, ¿no está loco Jesucristo? O sea, ¿qué onda, no? Y ahorita lo vamos a... O sea, porque si yo se lo hago a usted, ¿usted qué hace? ¿No? Un cachetadón, ¿no? Es como las mamás cuando le pintan la carita a los niños. Ajá, ¿no? Dice: muchos eruditos creen que este viaje le llevó 8 meses, por lo que dejó de pasar mucho tiempo en las regiones gentiles.
realizando su ministerio entre personas que no eran judías. Entonces Jesús tomó un camino por ciudades que no eran judías, porque recuerde que Decápolis eran 10 ciudades griegas. Aquí nos encontramos con otro de estos pequeños incidentes que representa el modo en el que el Señor recuerda a los 12 y también a nosotros lo indispensable que es la fe. Es preciso que actuemos con fe en Dios. Ese es, por así decirlo, el motivo principal por el que sanó a aquel hombre tartamudo. Si vemos la condición del hombre, notamos que es una condición lamentable. Y a continuación Jesús hizo algunas cosas extrañas, ¿no? Porque si vemos anteriormente que cómo sanó al paralítico, ¿qué fue lo que le dijo? No, o sea, nada más él que hacía con la palabra, ¿no? O sea, él decía y sucedía al instante. Cuando estaba en la tempestad, ¿qué hizo? Calla ahí, enmudece. ¿Y por qué lo hizo? Ahorita vamos a ver. No, es que está tremenda esta historia. Y yo cuando la leí, yo decía, sí, ¿por qué? Pero yo después la entendí y dije, no manches, Dios, eres tan maravilloso que no alcanzamos a comprender. Porque inclusive con nosotros, Dios, a cada uno de nosotros independientemente nos habló de distintas maneras. No nos habla igual a todos, nos habla como somos. Porque es una relación personal, Dios con nosotros. Y si Dios le habla como me habló a mí, a un cholo, pues el cholo no lo va a entender. Entonces Dios tiene que hablarle de la manera en la que Él piensa y de la manera en la que Él vive. Por eso el apóstol Pablo decía, yo me hago a los gentiles para alcanzarlos. O sea, no vivir su vida, sino hablarles, sino que explicarles, enseñarles de una manera en la que ellos entiendan la palabra de Dios. ¿Qué hacen los maestros con los niños? ¿Algunos de aquí son maestros de niños? ¿O han dado clase a los niños? ¿Qué tiene que hacer? Ponerse a su nivel. Porque me tocó una vez enseñarles acerca de la alabanza y de la adoración, y yo tenía como 2 hojas llenas de palabras. Y dije, Señor, ya tengo el conocimiento, ahora ayúdame a enseñárselos. Y recuerde que los niños así de rápido se distraen. Ya ven la mosca y de repente la mugre en sus uñas. Como ustedes de repente se distraen, ¿no? Está la puerta abierta y alguien que me ayude a cerrar la puerta para que no se distraigan, por favor. Y en 5 minutos, 10 minutos tuve que explicarles mis 2 hojas a los niños para que me entendieran y volvérsela a recordar para que lo entendieran. Entonces vemos cómo aquí Jesús nos va a enseñar de una manera bien impresionante. Primero, metió los dedos en las orejas de aquel hombre. Luego, escupió en sus propios dedos y le tocó la lengua al hombre. O sea, yo también me sentiría horrible, ¿no? Imagínense. O sea, ¿quién? ¿Por qué hizo estas cosas? Sin duda alguna, a ver, hermano, usted quería comentar algo antes de comenzar con la lección. Porque él era sordo y ciego, ¿no? Nomás eso era como a base de señales que él podía entender. Una es esa, o sea, porque a veces leemos la historia de la Biblia y de rápido, pero no entendemos el contexto, qué está viviendo, qué está pasando. Entonces, pues no oye. Y si Jesús le dice, ¿se sanó? No va a entender. Entonces, lo apartó Jesús de la multitud y, pues ¿qué? Le hizo seña de que pues lo iba a sanar. Y ahorita vamos a ver lo que sigue. Sin duda alguna fue porque deseaba despertar e incitar la fe de aquel hombre. O sea, porque ¿cómo Jesús le podía transmitir el que creyera en él si no podía escuchar? Entonces lo que Jesús hizo fue, a través de esos actos que vemos locos, hacer que la fe de este hombre, porque ¿qué es lo que hace que la gente, o qué era lo que Jesús veía para sanar a la gente? Su fe, ¿no? ¿Qué pasó con la mujer de flujo de sangre? Ella decía, yo nada más con que lo toque. O sea, y Jesús sintió. Entonces,
Jesús quería incitar la fe de aquel hombre. Y para conseguirlo, representa gráficamente lo que le quiere transmitir. Le mete los dedos en las orejas, como acabamos de comentar, con lo cual da a entender que lo va a curar. Se moja los dedos y toca la lengua del hombre para indicar que va a sanar su lengua y que las palabras fluirán de ella con facilidad. Eleva la vista al cielo para indicar que el poder para realizarlo viene de Dios y suspira, no tanto como si estuviese exhalando el aire, sino para transmitir al hombre la idea de que a través del medio invisible del poder de Dios, ¿cómo será curado? Yo me puse a investigar y encontré una segunda consideración, ¿no? Porque aquí estamos viendo esta consideración del manual que nos dice que fue para mostrarle al ciego qué era lo que iba a hacer, ¿no? Porque pues no escuchaba. Y otra consideración que yo encontré es que en ese tiempo en el que Jesús estaba predicando el evangelio, la sociedad judía se preocupaba mucho por las impurezas en los rituales. Entonces, cuando Jesús nos habla también en la Biblia que hay ciertas leyes que nos hablan acerca del aseo personal, que antes de comer, ¿qué tenían que hacer los judíos? Lavarse las manos. Entonces, la sanidad que Jesús iba a hacer a través de escupirse en la mano y tocar al hombre no iba a ser apercibida. ¿Por qué? Porque esta consideración nos habla, hay una tradición judía. Recordemos que en esos tiempos antes de Jesús, los hombres podían tener varias esposas. Entonces, cuando un hijo quería reclamar su progenitura, iba con el padre y pues el padre tenía varios primogénitos de cada esposa. Entonces, para que el primogénito pudiera reclamar su herencia, hay una tradición judía que está en el Talmud que dice que la saliva de un primogénito, o sea, de un hijo verdaderamente primogénito del padre, su saliva era una saliva curadora, sanadora. Entonces, ¿qué hacían para ver si este hijo era de verdad primogénito? Tomaban su saliva y a alguna persona que estuviera con una dolencia o algo, le ponían la saliva y esta sanaba. ¿Por qué? Porque era el primogénito. Creían que la saliva del primogénito tenía poderes curativos. ¿Usted sabe qué es el Talmud? Ya está en segundo, ya debe de saber porque les enseñaron la Biblia al principio, ¿no? Pues son ciertas tradiciones, parábolas, historias, ¿qué más son? También conjunto de leyes que se basan del Tanaj, que fueron escritas por eruditos babilónicos y de Israel. De hecho, hay dos Talmud. Está el Talmud Jerusalén y el Talmud Bablín, ¿no? ¿Quieren que se los anote para que lo tengan? Esta es como que un paréntesis, ¿no? Para entender, porque Jesús con lo que estaba haciendo de la saliva, esta consideración enseña que lo que él estaba demostrando es que él era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque la tradición judía que decía que la saliva del primogénito tenía poderes curativos. Entonces Jesús al hacer eso estaba demostrando a los que conocían, porque ¿quiénes eran los que conocían todas esas tradiciones y leyes judías? Los fariseos, ¿no? Los top. Entonces, él, al hacer eso estaba demostrando que él era hijo de Dios. Bien, los dos tipos de Talmud. Puede escribirse con D al final o con T, eso no importa y no cambia.
Yerushalmi y Babli. Babli. Esto fue escrito por israelitas y esto por babilónicos. Bien. Babli por Babilonia. Entonces, eran comentarios también. Este Talmud eran, pues, de hecho eran un buen de libros que comentaban o eran comentarios acerca del Tanaj. ¿Qué es el Tanaj? La Torah No. Es parte de la Torah. es un libro, ¿no? De la ley. Es todo el Antiguo Testamento y está dividido en 3 partes. La Torah, el Ketubín y el otro El Nabim. el Nabim. Entonces, eso ya se lo debieron de haber enseñado. El Tanaj es lo que nosotros conocemos, decía el hermano, que es el Antiguo Testamento. La Tanaj. Pero ¿por qué la Tanaj tiene 24 y nosotros 39? A ver, les quise hacer un examen pequeño. ¿Por qué la Tanaj judía tiene 24 libros y nuestro Antiguo Testamento tiene 39? No, el Antiguo El Testamento. Antiguo Testamento. Miren, les voy a también anotar para que lo tengan. La división de la Tanaj, para que lo tenga y cuando le pregunten sepa qué hongo, ¿no? Igual, ¿se puede escribir con J o con K? Con J. Tanaj. Tanaj. Está dividido en la Torah, que es la ley, Nevim, aquí tiene 2 I, Nevim, que son los profetas, y ¡El agua! no, gracias. Acuérdense que se está grabando. Para que vean nuestros hermanos de internet que pues ofrenden para que podamos construir el instituto, hermanos, que son los escritos, todo lo que sigue después de los profetas. Escritos, ¿no? Se divide la Tanaj. Entonces, ¿por qué hay 24 en la Tanaj y tenemos nosotros 39? Primero, bueno, pues es casi básicamente en todos. El libro de Samuel, de Reyes y de Crónicas, los judíos solamente tienen uno por cada uno. O sea, no tienen primera y segunda, sino nada más Samuel, Reyes y Crónicas. Por eso se van acortando. Otro. Todos los profetas menores están compilados en uno, en la Tanaj. O sea, no hay Miqueas, Nahum, Abacum, no. Todos están juntos. Y el último es porque Esdras y Nehemías es un solo libro. O sea, ellos lo juntaron. Entonces, ¿qué hicieron ellos solamente? No tienen primera y segunda. Solamente tienen Samuel, Reyes, Crónicas. Y los que nosotros tenemos es primera, segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Por eso tienen ellos 24. Y nosotros nada más tenemos... Bueno, tenemos más, tenemos 39, ¿no? Entonces, es por eso, hermano. Entonces, cuando le pregunten por qué la Tanaj tiene 24 y nosotros 39, ¿qué le va a decir? Están juntos y están Están divididos. Porque Samuel, Reyes y Crónicas están en uno, o sea, cada uno en uno. Porque los profetas menores están juntos en uno. Porque Esdras y Nehemías lo juntaron en un solo libro. Amén. Bueno, cerramos este paréntesis. Entonces, yo me sorprendía de estas dos consideraciones porque, primero, pues es obvio, ¿no? Está sordo, no escucha. Y la segunda
Jesús quería enseñar que Él era primogénito, que Él era hijo de Dios. ¿Por qué? Porque en el capítulo 9 de Marcos se nos habla de la transfiguración, cuando Jesús sube al monte y de repente se ve al lado de ¿quién? De Moisés y Elías, y se les muestra como el Mesías, el enviado. Ya me quiero adelantar, pero vamos poco a poco. Cuando Jesús leyó la respuesta en los ojos de aquel hombre, cuando vio la fe en su mirada, la comprensión en cuanto a lo que iba a realizar, pronuncia la palabra prata, la palabra en arameo que sin duda Pedro conservó en dicha lengua al contarle este incidente a Marcos. Esa palabra quiere decir sea abierta, y aquel hombre empezó a huir y hablar de inmediato. Le digo, leemos la palabra de Dios así corrida, pero ¿qué está pasando? O sea, despacito, leamos, o sea, como si estuviéramos viendo una telenovela. O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Por qué esto? Por eso las reglas de interpretación bíblicas, porque tenemos que comprender qué se está desenvolviendo en lo que estamos leyendo. Entonces, Jesús siempre obró a través de la fe de las personas. O sea, Él veía su fe, como ahora con nosotros. ¿Qué es lo que ve Cristo en nosotros? La fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Continuamos. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. O sea, ¿qué pasó? Así, o sea, increíblemente, ¿qué pasa cuando alguien que tiene sordera y empieza, o sea, le hacen una operación o le meten los aparatos? ¿Qué empieza a hacer? Reconocer el sonido y todo. Pero no puede hablar. O sea, apenas le empiezan a enseñar a hablar, porque no percibe, porque no percibía qué es hablar. Entonces vemos esas personas que son tratadas y que les son operadas. ¿Qué hacen? Empiezan primero, ¿qué les enseñan? A hablar. Esta es la A, a ver, A. Les enseñan a hablar, pero ¿qué pasó con este sordo y mudo? Lo dice la palabra. De inmediato, ¿qué? Y habló. O sea, por eso Jesús también, a través de las señas que Él les hizo, le estaba diciendo, ¿sabes qué? Tú vas a hablar. En el momento en el que yo te sane, tú vas a escuchar y tú vas a hablar. Y dice más adelante el pasaje: y les mandó que no lo dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba,